Una vez más reunidos a través de nuestra plataforma de Radio La Grande para poder conversar con el analista político, el profesor Óscar Mauro Delgado Andía. Con él, como siempre, vamos a hablar temas interesantes de la coyuntura nacional. Así es que vamos a tener una conversación muy amena. A él le vamos a dar la más cordial bienvenida. Le reitero mi agradecimiento y estoy a disposición de usted. ¿Cuál es la percepción que tiene Óscar Mauro con respecto a la coyuntura nacional? Bien, yo estoy convencido de que el poder político que ganó el profesor Castillo con el apoyo mayoritario, sin ninguna discusión del pueblo peruano, ya esto no tiene mayores perspectivas. Y lo que estamos verificando es que el profesor Castillo, a medida que transcurre el tiempo, se va derechizando. El profesor Castillo tiene terror a la derecha peruana y lamentablemente el pueblo no está organizado porque el apoyo que ha tenido el profesor Castillo no es un apoyo, diríamos, militante, con movilización social, etcétera, etcétera. Es un apoyo coyuntural, un apoyo electoral. Y este apoyo electoral se va evaporando porque el pueblo, gran parte del pueblo está ya decepcionado con el gobierno del profesor Castillo. El pueblo esperaba, diremos, un poder político que pudiera reivindicar, así sea parcialmente, a las aspiraciones de la gran masa del pueblo, pero así no es. Lamentablemente el profesor Castillo no es que ha traicionado, sino que el profesor Castillo tiene miedo, tiene terror a la extrema derecha. Ahora, ese temor a la extrema derecha, como usted dice, ¿ha hecho que Pedro Castillo cambie a su premier y parte también de su gabinete? Evidentemente que es por terror a los derechistas que ha tenido que hacer esto, porque claro, hay que explicar también el contexto en el que actúa el poder político del profesor Castillo, que no es, diremos, tan fuerte y que no tuvo más alternativa, porque en el Congreso hay una fauna de militares ultraderechistas, y este término ultraderechista es un poco exagerado quizá, porque estos están más a la derecha de la ultraderecha, es decir, Montoya, Cueto, etcétera, etcétera. Es decir, de todos los militares que hay en el planeta Tierra, parece que los militares peruanos son los más ultraderechistas concebibles, lamentablemente. Y es por eso que luego de la gran experiencia revolucionaria del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, ya no ha habido ningún otro militar que pueda, diremos, identificarse con la aspiración popular, y bueno, no podemos esperar más de la Fuerza Armada. Hay algunos que creen en la mitología de que por allí haya un militar que sea la reencarnación de Velasco. Yo estoy absolutamente convencido que es imposible, de toda imposibilidad. La Fuerza Armada peruana es una fuerza ultraderechista, por no decir fascista. Ajá. Profesor Delgado, dentro de este gabinete ministerial que ha sido cambiado también se encontraba Iber Maraví, que ha sido duramente cuestionado por tener algunos nexos con Sendero Luminoso. ¿Cuál es su opinión? Bueno, la vinculación de Iber Maraví con el senderismo es una parte de su vida, como gran parte también del pueblo de Ayacucho, también de Huanta. Diremos una presencia histórica y no va para más, y que Maraví no es, en realidad el pueblo de Ayacucho lo conoce muy bien, mucho mejor que nosotros. No es, diremos, un dirigente calificado, no es una persona que pueda significar alguien en quien se pueda confiar. Y un poco como Iber Maraví es el actual ministro de Educación, Carlos Gallardo Gómez, egresado de la Escuela Normal Superior Enrique Guzmán y Valle.
de la misma institución de la cual yo soy egresado como normalista urbano. Yo soy de la promoción 1960, en esa tipificación, y el profesor Carlos Gallardo es de la promoción 1959. En la cantuta, Carlos Gallardo no dejó ninguna huella. Ya después se dedicó, diremos, al Frente Clasista, formó, diremos, una imitación de lo que es la derrama magisterial, pero exclusivamente para Lima. Le dicen que Gallardo ha sido puesto por Castillo por ser parte de la federación a la cual pertenece también. Son amigos, claro, son miembros de la FENATEP, Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú. Profesor, otra cuestión también que de repente por algún sector ha sido criticado fue el hecho de mantener en el cargo a Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú. ¿Qué opina usted? Bueno, lo están manteniendo, porque el gobierno de Castillo tiene, si cupiese el término, más temor a la derecha que al pueblo, y entonces es parte de alguna manera el derecho de la extrema derecha peruana haber mantenido a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva, y que desde el momento que ha sido ratificado efectivamente esa trampa de dólar, es una cosa artificial, no es la elevación del dólar, diremos, producto del dinamismo económico, sino que son cuestiones ya de manejo político. Lo mantienen a Velarde, que como quitan un poco a los radicales del gabinete, entonces ¿quién se da por satisfecha? ¿La población o el pueblo o la derecha? La derecha, por supuesto, se da por satisfecha. No le veo mayor perspectiva al profesor Castillo, más bien quizá no sería, diremos, una estupidez de poner plazos, no se puede, salvo que uno pretendiera ser adivino, ¿no? No se puede poner plazos, pero el objetivo de la derecha peruana es deshacerse de Castillo, y bueno, vía los procedimientos que hay en el Congreso, lo van a vacar, etcétera, etcétera, o quieren vacarlo. Profesor, otra cosa que también en estos tiempos ha sido comentario de la población es el hecho del cambio que ha sufrido el ex premier Bellido. ¿Para usted significaba que Bellido le estaba entorpeciendo el gobierno al presidente Castillo? Lo cierto es que el señor Guido Bellido Ugarte ha demostrado que no es un político, es simplemente un patán, exactamente, con esas expresiones ofensivas a la mujer, que esta expresión que ha quedado para la historia de la infamia, diremos, ¿no? Decirle a una mujer, faltaba nada más que te violaran. No, pues sí, bueno, yo pienso que lo mejor que ha podido suceder es que, bueno, Castillo se deshaga del señor Ugarte, pues, ¿no? Bellido Ugarte. Bellido Ugarte. Ajá. Bueno, este hecho de haberse desligado de Bellido Ugarte también significaría que el presidente Castillo se está desmarcando de Vladimir Cerrón. Que probablemente el profesor Castillo, que es un producto de Vladimir Cerrón, porque en ruso se debe pronunciar Vladimir, no Vladimir, quisiera romper, pero no puede, porque el profesor Castillo es producto de Vladimir Cerrón, ya que Vladimir Cerrón no estaba impedido legalmente de ser candidato a la presidencia, entonces colocó a alguien que podía concitar una gran simpatía del pueblo. Y te voy a decir una cosa, yo estoy absolutamente convencido que si el candidato a la presidencia hubiese sido no el profesor Castillo, sino Vladimir Cerrón, Cerrón no llegaba
ni a la segunda vuelta, con toda seguridad por su personalidad, por sus expresiones que pretenden ser, diremos, ideológicas, etcétera, etcétera. Fue una coyuntura, diremos, que no va a volver a repetirse en mucho tiempo. En la actualidad también hay un enfrentamiento entre lo que es el Ejecutivo y el Legislativo, vale decir, el gobierno del presidente Castillo y el Congreso de la República. Este hecho de la cuestión de confianza está trayendo serias diferencias. En primer término, ¿usted le puede explicar a la población qué cosa es una cuestión de confianza? Bueno, la cuestión de confianza es lo mismo pues que en el significado de los dos términos, confianza, pero esto se traduce por un mecanismo que ya ha sido modificado por el Congreso, y esto significa que ya va a ser difícil, muy difícil, que el gobierno pueda cerrar el Congreso. Se hace muy difícil, y ahora se viene, diremos, un problema, diremos, netamente político. Es el Congreso constituyente, la Asamblea Constituyente. Yo estoy de acuerdo que haya la Asamblea Constituyente. El Perú ya necesita una nueva constitución y que debe eliminarse ese gran lastre de la actual constitución, de que está, diremos, hecho para los intereses de los grandes capitalistas extranjeros, podríamos decir imperialismo, y los intereses de sus representantes políticos a nivel nacional. Pero hay algunos también analistas que mencionan de que si en este gobierno se produce de repente una asamblea constituyente y luego una nueva carta magna, ¿significaría también que esta carta magna estaría a la medida y a los intereses del actual partido de gobierno? Bueno, no tanto en la medida y los intereses del partido de gobierno, sino sería en la medida y los intereses de la necesidad histórica. Ya es tiempo de que haya una nueva constitución, y ya es tiempo de borrar la infamia de la constitución fujimorista, que impide la intervención y la acción del Estado en el manejo de la economía. Necesitamos también en el Perú grandes empresas estatales. El Perú no puede ser, pues, mucho menos que Estados Unidos. Una cosa curiosa, tanto hablan de Estados Unidos, de que la democracia, que los intereses, diremos, del buen funcionamiento de una economía que se llama capitalista. Y hay una cosa curiosa, que en Estados Unidos, el campeón del capitalismo en el mundo, las grandes empresas son estatales, como en el caso de la siderurgia, como en el caso del petróleo, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que a la gente le han aterrorizado con el término de la presencia del Estado en la economía, cuando la presencia del Estado en la economía más bien permite un funcionamiento ágil, un procedimiento dinámico del capitalismo privado. ¿Está de acuerdo con que se renegocie el gas? Por supuesto, pues conviene a los intereses del Perú, que tiene que renegociarse para que el Estado peruano saque más ventaja. No hay ninguna Pero en esta discusión. renegociación también se gastaría mucho dinero de parte del gobierno peruano. Bueno, lo importante es que ese término de la renegociación es, diremos, de alguna manera la reivindicación de la autonomía de decisión del Estado peruano. Y no hay otra manera de reconocer la autonomía del gobierno peruano que renegociando el gas, no solo el gas, sino también con la gran minería. No hay ninguna discusión sobre esto. En este tiempo que ha estado el presidente Castillo al frente del gobierno, ¿cómo lo califica usted? ¿Bueno, malo, regular? La verdad de las cosas, con el riesgo de que usar términos o los adjetivos son un poco, diremos, utilizando la palabra que acabo de decir, riesgosos, pero bueno, no se puede pedir. El gobierno hasta ahora del profesor Castillo no es pésimo, no es malo, pero tampoco es excelente. Entonces es simplemente un gobierno, si vamos a usar adjetivos, regular, ¿no? Pero ya con una tendencia a ser malo, no hay nada que hacer. Profesor Oscar, le agradecemos mucho por esta conversación que hemos tenido, y esperamos tenerlo muy pronto nuevamente para seguir analizando temas que seguramente son de interés de la población. Muy agradecido, periodista Bermudo Valladares, estoy a su disposición.
Claro que yo estoy avanzando en edad, yo ya soy un anciano de 81 años. En cuanto a mi edad, soy un anciano, pero pongo como testigo a quienes ven su programa o cualquier otra presencia en el periodismo que Óscar Mauro Delgado no es anciano, no es decrépito, siempre sigo en la lucha. Muchas gracias.